ejercicio. Bien, entonces estamos acá. Se puede ver nuevamente, ¿no? En Excel. ¿Se puede ver en Excel nuevamente? Hola. Sí, ingeniero. Bien, entonces, ahora, este es el valor esperado. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Multiplicar cada uno de los valores, cada uno de los elementos muestrales, ¿no? Multiplicado por su probabilidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué valores toma? Toma valores desde 0 hasta 4. Esto también hay que cambiar. Aquí no hemos colocado bien. Acá tenemos que colocar igual a 0, de 0 a 4 tiene que ser, ¿no? Entonces, cada uno de los valores, 0, 1, 2, 3 y 4. Y cada uno multiplicado por su probabilidad, ¿no? Bien, entonces, si alguien nos pregunta y nos dice cuál es el valor esperado, entonces el valor esperado va a ser la sumatoria. Este sería el valor esperado, ¿no? La multiplicación de estos dos, x por su probabilidad, y luego se hace la sumatoria y estamos llegando a esta fórmula, ¿no? Y entonces esto nos da un valor de 0,8, ¿no? Entonces decimos nosotros que mu, el valor esperado del número de árboles, entonces lo podemos borrar. Entonces decimos que mu va a ser igual a 0,8. 0,8. Pero 0,8 es un decimal. Y nosotros, como tenemos una variable aleatoria discreta, tenemos que expresar con números enteros. Por lo tanto, esto vamos a redondear a un árbol de pino, ¿no? Entonces, el número de árboles, el número esperado de árboles que estén afectados con el hongo parasitario es de un árbol. De los 4 árboles de pino, se espera entonces que uno sea el afectado por el hongo parasitario. Y eso también se puede ver acá, porque la mayor probabilidad son para 0 y para 1, ¿no? Entonces, ahí entonces tenemos que el valor esperado es tener un árbol de los 4 pinos, tener un árbol que esté afectado por el hongo parasitario. Otra pregunta que también se hace en, eh, en este tipo de ejercicio es ¿cuál es la varianza? ¿Cuál es la varianza o mejor, la desviación estándar? ¿Cuál es la desviación estándar, ¿no? Del número de árboles de pino que están afectados por el hongo parasitario. Por el hongo parasitario. Bien, entonces acá nosotros también tenemos una formulita y la formulita nos dice lo siguiente, ¿no? Acá vamos a colocar la formulita. La formulita nos dice que primeramente tenemos que calcular la varianza, ¿no? La varianza va a ser igual, ¿no? A la sumatoria también de x sub i multiplicado por, ¿no? Multiplicado por acá, por la desviación elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a colocar, este va a ser el valor de x sub i, y aquí vamos a tener el valor de mu, que es el valor esperado, que sería acá. Bien, entonces la formulita va a ser la siguiente. Sigma cuadrado, que es la varianza, sigma cuadrado, va a ser igual a x sub i, para valores bueno, acá, para valores de i igual a 0 hasta 4, ¿no? ¿De qué valores? X sub i, ¿no? X sub i, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí en la presentación que hicimos la otra vez. Teníamos justamente ahí su probabilidad, ¿no? Bien, entonces vamos a ahí. Bien, ¿se puede ver? Hola, la formulita. Bien, esta tiene que ser la probabilidad. Esta es la probabilidad, entonces vamos a poner probabilidad de X, de XY. Bien, esa es la formulita, ya. Bien, entonces ahí tenemos, esa sería la formulita entonces de la varianza. La varianza. Bien, entonces vamos a analizar ahí. Bien, entonces sería la formulita de la varianza. Bien, entonces la varianza es igual a la sumatoria del producto de la probabilidad de X sub i multiplicado por el cuadrado de su desviación. Su desviación es X sub i menos mu, ¿no? Entonces, esta sería la varianza y de ahí tenemos que sacar la raíz cuadrada y esa va a ser la desviación estándar, ¿no? Entonces, para eso, primeramente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá nos vamos a ir. En esta columna, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, vamos a hacerlo un poco más ahí. Bien. Entonces, fíjense acá, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Calcular la desviación. La desviación. Entonces, vamos a calcular la desviación. Entonces, vamos a calcular la desviación. Aquí vamos a colocar y la desviación va a ser X sub i menos mu. Mu. ¿No? Entonces, aquí vamos a tener X sub i. ¿No? Menos mu. Entonces, acá, esto lo podemos también colorear. Bien, entonces, esto lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar entonces a esta columna, justamente acá. Ahí. Entonces, estamos calculando ahora la desviación, ¿no? Entonces, estamos calculando entonces ahí la desviación. Esto lo vamos a disminuir, ¿no? Bien, ahí está bien. Bien, ahí está bien. Bien, entonces, ahora la desviación entonces va a ser X sub i, este es X sub i, entonces va a ser, primero va a ser igual a 0, aquí vamos a ir, a 0, 0, menos mu. Y mu, ¿dónde tenemos calculado? Aquí tenemos calculado 0,8. Ese es mu, ¿no? 0,8. Entonces, ahora vamos. Pero este mu es un valor esperado que no va a cambiar. Por lo tanto, también eso tiene que estar congelado. Lo congelamos con Fn, F4, ¿no? Porque es su media, ¿no? Su media. Entonces, es la media o el valor esperado. Y por lo tanto, entonces, todos esos valores 0, 1, 2, 3 y 4 se van a restar contra ese valor, contra 0.8. Entonces vamos a tener algunos valores que van a ser negativos y otros que van a ser positivos, ¿no? Entonces aquí tenemos, esos serían los valores, ¿no? En este caso tenemos un solo negativo. Bien, entonces ya tenemos la desviación. Ahora, esta desviación, ¿no? Tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a colocar acá, entonces, desviación, vamos a llamar desviación, 2, xi menos u mu elevado al cuadrado. Entonces, acá, porque es la desviación, entonces esto va a ser igual a este valor elevado al cuadrado, ¿no? Y lo mismo hacemos con los demás valores. Vamos elevando al cuadrado. Bien, entonces ahí tenemos los valores elevado al cuadrado, ¿no? Bien, y finalmente, ¿qué tenemos que hacer ahora? De acuerdo a la formulita, multiplicar. Ya tenemos la desviación al cuadrado, multiplicar por su probabilidad, ¿no? Entonces, eso lo podemos también llevar ahí. Vamos a hacernos mejor
para que todo quede claro, acá mejor vamos a insertar y vamos a hacer lo que estamos calculando. Entonces hemos dicho, vamos a hacer probabilidad de XY, ¿no? De XY, multiplicado por el cuadrado de la desviación, ¿no? Entonces aquí tenemos el cuadrado de la desviación. Aquí vamos a tener entonces aquí el valor de X sub I y vamos a tener acá el valor de mu. Bien. Entonces decimos probabilidad de X sub I multiplicado por la desviación, que es X sub I menos mu, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener esa columna, y esto también lo llevamos. Lo vamos llevando acá, y ahora vamos a colocar esto. Vamos a hacerlo un poco más amplio. Bien, acá. Ahí. ¿No? Entonces, ahí vamos a tener. Bien, entonces ahí tenemos ahora ese producto. Entonces vamos a tener ahora, eso va a ser igual a la probabilidad, ahí, para X igual a 0, multiplicado por su desviación elevado al cuadrado, que sería 0,64. Entonces ahí tenemos, y eso hacemos para todos los valores. Bien, centramos y luego vamos a hacer la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Es autosuma, bien, es 0,64, ¿no? 0,64. Entonces, vamos a colocar eso ahí, bien. Y por lo tanto, vamos a decir entonces que la desviación es 0, o la varianza es 0,64, ¿no? Entonces, a ver, y eso vamos a comprobar también. Entonces, acá vamos a ver, vamos a copiar, vamos a pegar ahí, y vamos a decir entonces que la varianza, acá lo vamos a colocar, es igual entonces, es igual a 0,64, ¿no? Entonces, 0,64 árboles, sería árboles de pino, ¿no? Bien, 0,64. Pero nosotros sabemos también, ¿cómo podemos saber si esto está bien? De la siguiente manera, también otra manera de calcular la varianza, ¿no? Es multiplicando n por p y por q, ¿no? Entonces, ahora si nosotros hacemos esta multiplicación, vamos a tener entonces lo siguiente, vamos a tener acá, vamos a tener entonces que eso va a ser la varianza, ¿no? La varianza, entonces, sigma cuadrado, va a ser igual a n. ¿N cuánto vale? N vale, vale 4, ¿no? Multiplicado por P. P vale 0,2. 0,2, aquí está. 0,2, ¿no? 0,2. Y Q va a valer, Q vale 1 menos 0,2 y 1 menos 0,2 es 0,8. 0,8. Bien. Entonces, ahí entonces vamos a tener que eso va a ser igual. Entonces tenemos 4 multiplicado por 0,2 multiplicado por 0,8, ¿no? Y entonces sale lo mismo, es 0,64 árboles de pino. Por lo tanto, eso significa que está bien calculado. Y lo único que tenemos que hacer ahora para ver cuál es la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a decir que el valor de la desviación, el valor de la desviación, entonces, ¿dónde está? Vamos a colocar acá, que sería sigma, va a ser igual, ¿no? A la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, aquí tenemos la varianza. Bien, entonces, eso sería ahí la relación para calcular
la desviación estándar. Y entonces vamos a tener acá, bien, ahí, esa relación. Y por lo tanto, nosotros ahora decimos que la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, que es simplemente sigma, ¿no? Va a ser igual, aquí vamos a colocar, va a ser igual a la raíz de 0.64. Bien, y eso significa entonces eso también 0.8 también es la desviación, 0.8 eh, árboles de pino, ¿no? Árboles de pino. Estos otros no lo vamos a poner porque estos son árboles de pino al cuadrado, eso no, por eso es que se utiliza más la desviación. Bien, entonces tenemos árboles 0.8 árboles de pino, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Si nosotros hemos dicho que tenemos un árbol, ¿no? Un árbol como el valor esperado, entonces decimos si un árbol de pino es el esperado, ¿no? Es el esperado, es el número esperado. Y la desviación estándar es también de un árbol, es también de un árbol de pino, porque se tiene que redondear también. Entonces, la mayor cantidad o las mayores probabilidades, ¿no? Entonces, las mayores probabilidades se encuentran entre, entonces, como tenemos ahí un árbol, ¿no? 1 menos 1, entonces, entre 1 menos 1, 0, entre 0 árboles de pino, ¿no? Y ahora, al otro lado, el límite superior sería 1 más 1, 2 árboles de pino. Y 2 árboles de pino, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Todas las mayores probabilidades se encuentran concentrados para 0 árboles de pino con la afectación de este hongo parasitario y 2 árboles de pino. Y eso podemos ver acá. Si nosotros vemos entre 0 y 2, acá, vemos, por ejemplo, ¿quiénes van a ser 0 y 2? 0, 1, 2. Fíjense, ya tenemos el 97.28% de todas las probabilidades para esos valores, ¿no? Y solamente resta para que tengamos 3 árboles de pino y 4 árboles de pino, solamente tenemos 3%. Bien. Bien, entonces, eso también es importante que pueda quedar claro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que interpretar de esta manera, los ejercicios de distribución binomial. Ahora, por ejemplo, si dijera acá, como estamos indicando, calcular la probabilidad de que tengamos exactamente dos árboles de pino afectados por el hongo, más de uno. También suele preguntarse de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener a lo sumo, ¿no? 3 árboles, de pino, 3 árboles de pino afectados por el hongo? Bien, entonces una pregunta. Cuando decimos a lo sumo, ¿no? A lo sumo. Entonces, cuando decimos a lo sumo, y eso voy a colocarlo acá entre mayúsculas, a lo sumo, ¿no? Eso significa que es entonces acá menor o igual. Eso es importante, eso es menor o igual. Menor o igual, ¿no? En cambio, si decimos
al menos, que es la otra manera también de que hay preguntas, al menos, eso va a ser mayor o igual, ¿no? Entonces acá vamos a tener a lo sumo y al menos. Bien. En este caso tenemos, ¿cuál es la probabilidad de tener a lo sumo 3 árboles? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La probabilidad de que X tome valores menores o iguales a 3. Y eso entonces directo, cuando es a lo sumo, cuando es menor o igual, es directo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Directamente nosotros tenemos menor o igual la columna. Menor o igual tenemos acá, menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2, menor o igual a 3. Esa es la respuesta. Entonces, la probabilidad de tener a lo sumo 3 árboles de pino es de un 99, ¿no? De un 99.84%, ¿no? Entonces, esto lo convertimos en porcentaje. Bueno, y ahí vamos a tener entonces eso ahí. Bien, 99.84%, ¿no? Bien, entonces, esas serían las respuestas, ¿no? Ahora, cuando me dicen F, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener al menos 2 árboles de pino afectados por el hongo? Entonces acá vamos a tener entonces, hemos dicho que al menos es mayor o igual, por lo tanto acá vamos a tener la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3, ¿no? Mayor o igual a 2, Entonces, esto no es directo porque no tenemos esa columna acá. No hay mayor o igual. Pero nosotros sabemos, si nos está diciendo mayor o igual, ¿no? Entonces, tenemos mayor o igual, es lo mismo de acá, fíjense. Mayor o igual es eso, ¿no? Mayor o igual. Entonces, mayor o igual a 2, entonces, si hemos calculado acá, es lo mismo que mayor a 1, ¿no? Entonces, la probabilidad va a ser la misma. Hemos dicho acá que mayor o igual a 2 es igual a mayor a 1. Y por lo tanto, como hemos calculado eso, entonces, nuestra respuesta va a ser igual a ¿dónde está ese valor? Ahí, ¿no? 0.18, 0.1808 o lo que es lo mismo, 18.08%, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, esa sería entonces, la probabilidad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular probabilidades cuando aparecen ahí a lo sumo y también al menos, que es lo que normalmente se presenta en las preguntas de distribución binomial, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar acá en esta parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de culminar la clase. Hola. ¿Alguien tiene alguna consulta con relación al ejercicio? Bien, entonces vamos a quedar en esta parte y nos vamos a poner de acuerdo en el WhatsApp para tener una clase extra más para poder acabar y desarrollar el tema de distribución binomial, que sería con lo que concluiríamos la materia, ¿no? Bien, entonces eso sería todo y nos vemos entonces, podemos pasar el día lunes. El día lunes podemos pasar, ¿no? Una clase. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? El, el día lunes se puede pasar una clase. Sí, ingeniero. Bien, entonces el día, porque de acuerdo al cronograma, hoy día sería, no, el día de mañana, sábado 16, es el último día de clases. Así está, ¿no?
en el cronograma de actividades de la facultad, pero nosotros pasaremos el día lunes una clase más para ver esto de distribución normal y de ahí también nos vamos a poner de acuerdo para lo del examen. ¿Está claro, no? Bien, entonces Sí, ingeniero. vamos a quedar en esta parte y nos vemos el día lunes. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.